Bueno. Bueno, Lisandro, un gusto. Mucho gusto. Para el Club de la Libertad estamos entrevistando al contador Lisandro Varela, quien tiene un máster en impuesto tributario. Lisandro, te queríamos ir consultando para ir avanzando en esta entrevista. Que nos cuentes un poco de tu trayectoria y tu especialización. Bueno, como bien dijiste, soy contador público, estudié en la Universidad de Buenos Aires entre el año 2006 y 2011, y ahí ni bien me recibí, ingresé a trabajar en una firma de auditoría que se llama EY, se llama ahora, es EY, en Buenos Aires. Trabajé hasta el año 2021 y bueno, ahí en la post-pandemia decidí venirme a vivir a Goya y ahora trabajo actualmente en el estudio que inició mi padre con un socio en su momento. Bueno, me incorporé y ahora trabajo con mi viejo y con todo el equipo de trabajo que yo tenía, bueno, alguna otra gente que se incorporó. Principalmente trabajamos con el sector ganadero, agropecuario, y también tenemos otro tipo de firmas como comerciales y demás. En tu día a día, ¿cuál dirías que son los problemas a los que te dedicas puntualmente? Las regulaciones, más de lo que uno desearía. Bueno, obviamente los impuestos, planificación tributaria, y dependiendo del tipo de empresa, porque pueden haber explotación unipersonal, que son los famosos responsables inscritos, y después, bueno, lo que es sociedades comerciales, asesoramiento fiscal, planificación fiscal, y bueno, obviamente todo lo que es contabilidad y algo de asesoramiento en derecho comercial. Trabajar con diferentes empresarios PYME y qué problemas o problemáticas ves que están teniendo hoy en día en tu aspecto. Bueno, en general, el principal problema con que nos chocamos en el día a día son cuestiones de orden de regulación de lo que son las sociedades comerciales y otro tipo de regulaciones, tanto a nivel provincial como nacional, en lo que son los registros de operaciones, la cadena cárnica, en la agricultura hay una serie de regulaciones que hacen que tanto las explotaciones unipersonales como las sociedades tengan que ir declarando las áreas sembradas, todas esas cuestiones. Y después, bueno, hay mucha burocracia relacionada a lo que es el control societario, principalmente impulsado o en realidad regulado por una entidad, en este caso en Corrientes, la Inspección General de Personas Jurídicas de Corrientes. Y después, bueno, sí, muchas cuestiones relacionadas al sistema de recaudación de los impuestos provinciales, ingresos brutos, y después retenciones y percepción de impuestos a las ganancias, IVA y demás. Y bueno, y también en los comercios, algunas cuestiones relacionadas a lo que es importación de bienes y demás también generan una cierto espesor de regulaciones. Y bueno, después con los bancos, con los bancos hay mucho trabajo también. Dentro de lo que es la entidad bancaria, la relación banco-cliente en cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿cómo quedaría para mejorar también ahí? Bueno, ahora estamos afrontando un proceso de desregulación en cuanto a eso. Las empresas, en mi caso trato desde el punto de vista de las empresas, nosotros asesoramos a empresas, algunas cuestiones particulares, nuestros clientes también, pero hasta hace muy poco tiempo la realidad es que los bancos solicitaban muchísima más información de la que ahora pueden solicitar. O sea, el Estado Nacional ha iniciado un proceso de desregulación en cuanto a la documentación que hay que aportar a los bancos. No sé, por darte un ejemplo, una persona que quería aumentar el límite de su tarjeta de crédito tenía que presentar la misma información que para sacar un crédito financiero para su empresa, un crédito de capital de trabajo, de lo que fuera. En general, con los bancos privados y con el Banco Nación, que sería de orden estatal, hay menos inconvenientes que con el Banco de Corrientes, que es un banco altamente regulado, que a veces pide información que no sería
necesaria, e inclusive a veces suele suceder que los bancos piden información que no corresponde. Por dar un ejemplo, en un caso de una sociedad anónima, la sociedad anónima tiene su organismo de administración y la asamblea que serían los accionistas, o otro tipo de sociedades a veces piden algún acta de aprobación para sacar un crédito que no corresponde a ese organismo y bueno, desconocen quizás en algunos casos cómo están reguladas, cómo la ley de sociedades comerciales, la ley general de sociedades, debería o lo establece de cómo una sociedad debería operar y cómo se deberían todas esas cosas. Pero bueno, los bancos en general piden información por demás, por así decirlo. ¿Y esa reglamentación le termina siendo costosa a tu Por cliente? supuesto, termina siendo costosa porque eso conlleva una serie de preparación de documentación y demás que, sinceramente, en general, es información con la que nosotros, por llevar los papeles en el día a día, o las propias empresas tener su propia administración, podría brindar sin ningún tipo de problema, pero bueno, siempre piden una firma del contador público, o el otro, que no claro, pide demasiada cosa. Y a su vez ahí hay una discusión, sobre todo con el Banco de Corrientes, que por ejemplo te pide una manifestación de bienes de una persona física, donde esa persona, para respaldar el crédito que está solicitando, manifiesta una serie de bienes con determinados criterios de evaluación de sus bienes y sus deudas, y te piden, por ejemplo, que esté firmado por el contador público, claro. por un contador público independiente. Bueno, obviamente nosotros como contadores, cuando firmamos, la firma nuestra debe estar legalizada, debe ir al consejo profesional, el consejo profesional debe revisar que ese profesional esté matriculado, que no tenga sanciones, etcétera, etcétera, como para poder ejercer en la profesión con escepticismo profesional propiamente dicho y dentro de lo que nuestras leyes de ética Claro, nos indican. Y bueno, siempre hay discusiones con esas cuestiones, eso genera obviamente altos costos de honorarios extras, porque bueno, el proceso de legalización lleva un costo, es un trabajo que el Consejo cobra. Nosotros tenemos el cobro de nuestro honorario está centralizado en el Consejo, o sea, nuestros clientes le pagan al Consejo y después el Consejo nos paga a nosotros. Y bueno, obviamente que eso va incrementando los costos, más el armado de las carpetas, etcétera. Es una información que se dispone en todos lados. Lo mismo pasa con algunas cuestiones relacionadas a marcas y señales y otras cuestiones que regula la Dirección General de Rentas, manifestaciones de ganado y demás, en productores que quizás ni siquiera necesitan tener un contador, cuando toda esa información ya se dispone en SENASA y en un montón de lugares. Sí, hay mucha duplicidad entre algunos organismos a nivel nacional y otros organismos a nivel provincial. Hay mucha duplicidad de requerimientos de información y en regulaciones que se podrían ir sacando. ¿Qué relación tienen entonces ARCA y rentas en ese caso? Supuestamente ninguna, porque una depende del gobierno nacional y otra depende a nivel provincial, pero bueno, el Código Fiscal de Corrientes exigirá determinadas cuestiones que uno debiera de cumplir en otros organismos, y bueno, y se deben cumplimentar y hacer todas las presentaciones, porque, por ejemplo, en ganadería, con el tema de marcas y señales, te doy un ejemplo, el productor tiene que presentar todos los años una manifestación de ganado, de las cabezas de ganado que tiene, no importa si tienes 5 cabezas o 10.000 cabezas, que si no la presentas en tiempo y forma, te genera multas formales y el impedimento de comerciar, lo cual es bastante perjudicial para el productor, obviamente, en un estudio como el nuestro, con infraestructura, con clientes que tienen sí quizás inclusive sectores administrativos internos, ese tipo de regulaciones no afectan tanto. Ahora, a un productor que tiene 50 cabezas, que te reitero, posiblemente ni siquiera tenga necesidad de contar con un servicio de contador público, debe hacer todas esas presentaciones donde simplemente manifiesta cuántas cabezas de ganado tiene. Estamos hablando de una actividad que no está grabada por ingresos brutos, o sea,
el hecho de presentar eso no genera ningún tipo de hecho imponible. Claro. Y bueno, y posteriormente ante una situación compleja en ese sentido, ante una falta de presentación, después esa persona no puede emitir una guía para vender la siembra, lo cual es bastante disparatado. Y así hay muchos ejemplos de regulaciones superpuestas, donde ya se cuenta con información online, o sea, el sistema de guía, por ejemplo, de Hacienda está integrado entre lo que es SENASA y rentas, por lo cual se podría empezar a dejar de requerir ese tipo de cuestiones y por sobre todas las cosas facilitar la vida al empresario. Pero como mencionaste, estamos en un proceso desregulatorio. ¿Qué Principalmente a nivel nacional. Principalmente a nivel nacional. O sea, a provincial no tenemos por nada. Ahora no se ve mucho. Creo que, o sea, algunas conversaciones que yo personalmente tuve la posibilidad de tener con algunos funcionarios de rentas, bueno, lo que manifiestan es que hay determinadas obligatoriedades establecidas en el Código Fiscal de la provincia, que bueno, que debería ir actualizándose. Claro. La dinámica de la actividad privada y los sistemas de información en general en los últimos años ha avanzado muchísimo y quizás nuestras regulaciones no tanto, lo cual establece determinados impedimentos a la hora de dinamizar la actividad privada. Claro, porque encima el ingreso bruto es altamente distorsión porque se va acumulando en un cascada, ¿puede ser? Sí, eso lo habíamos dado en la charla que hicimos para el club respecto de cómo funcionaba el impuesto a los ingresos brutos a nivel provincial, el efecto cascada que esto tiene, porque o sea, la base imponible es simplemente sobre el valor de las ventas, las deducciones, y eso va incrementando los precios. Y bueno, después está todo el tema del SINCREM, es un sistema de recaudación que se establece a nivel nacional entre provincias, pero en particular en Corrientes también existen regímenes de retención y percepciones, donde el Estado provincial o la Dirección General de Rentas designa a determinados contribuyentes que actúen como agentes de recaudación. Entonces, a la hora de hacer una operación comercial con otro contribuyente, se encuentra ante la obligación o no de efectuar retenciones o percepciones, dependiendo si están efectuando compras o ventas. Y eso genera que el otro contribuyente esté adelantando al fisco provincial dinero a tasa cero, donde obviamente después debería compensar con sus propios saldos de ingresos brutos a pagar. Pero bueno, en general lo que se ha demostrado en distintas provincias, Corrientes es la tercera provincia que más saldo de ingresos brutos tiene adelantado en percepciones y retenciones. Y después está todo el sistema de recaudación bancaria, donde es más complicado porque los bancos perciben o efectúan retenciones de manera automática, independientemente de qué tipo de operación se esté dando. Entonces, una persona a la cual le puede ingresar dinero en su cuenta bancaria por una operación que no está grabada por ingresos brutos, el banco de manera automática le efectúa la retención y se suelen generar saldos a favor muy difíciles de compensar. Eso es muy perjudicial desde el punto de vista financiero para el contribuyente. De lo que está hablando el presidente, esto de dejar de tratarnos como ladrones a los contribuyentes, sí. ¿Qué opiniones tenemos acá en Corrientes? Bueno, es cierto lo que ha manifestado de manera pública el jefe de ACA, Paso, y el tipo de cambio de filosofía que quiere tener o que está tratando de establecer el Estado Nacional respecto al contribuyente. Ahora, eso no es una cuestión voluntaria. El marco regulatorio y de leyes de procedimiento administrativo y tributario, de la ley penal cambiaria y de la ley penal tributaria, si bien ahora se están actualizando umbrales y demás para establecer multas y esas cuestiones, el marco regulatorio en el cual estamos inmersos los argentinos, sin lugar a dudas, parte de la premisa de que el contribuyente es primero un delincuente y después un contribuyente. Eso no hay ninguna duda, y yo personalmente creo
que el criterio que está tratando de establecer el gobierno nacional o el cambio de filosofía respecto a cómo tratar a un contribuyente está tratando de tener el gobierno nacional, me parece correcto. Eso igual conlleva no solo un cambio importante en el marco regulatorio, sino también en todo lo que es la corporación fiscalizadora de la Argentina, ya sea en ARCA o en los organismos provinciales. Eso no se cambia de un día para el otro. Estamos hablando de gente, de funcionarios, de inspectores y demás, que se han formado bajo esa premisa y que su trabajo principalmente se ha basado en eso. Han trabajado de esa manera y han sido conducidos y han tenido ese tipo de bajada de línea durante muchísimos años. Claro. Entonces, independientemente de la buena voluntad que pueda tener un gobierno o un director general, como es el director general de ARCA, y que pueda tener inclusive otro estamento de funcionarios, yo creo que todavía queda mucho por hacer en eso. Estamos hablando de un organismo que tiene oficinas a lo largo de todo el país, oficinas regionales. Bueno, acá en Goya hasta hace poco tuvimos una oficina local, donde, bueno, obviamente también hay que cambiar la manera de ver al contribuyente de todos los funcionarios. También es cierto que hay, como en cualquier tipo de organización, ya sea en ARCA, en rentas, en la Inspección General de Personas Jurídicas o en cualquier otro organismo que interactúa con la actividad, con el sector privado, hay buenos funcionarios y bueno, también a veces hay malos funcionarios. Yo lo que creo es que en cuanto al sistema tributario argentino, es el momento de tratar de cambiar un poco el marco regulatorio que, como te dije antes, presume que el contribuyente casi siempre es un delincuente. De eso no hay dudas. Eso no quiere decir que después los contribuyentes deban manejarse con la responsabilidad que corresponde, que deban tener respaldo documental de las operaciones que efectúan, de que si realizan actividades de planificación fiscal o toman decisiones comerciales, están a la buena de la ley como corresponde. Claro. Ahora, la realidad es que las sanciones que tenemos hoy por hoy en todo nuestro sistema tributario son muy gravosas para hechos que no parecieran serlo. Bueno, respecto de la provincia, hay algunas discusiones con la Dirección General de Rentas. También, la Dirección General de Rentas, hay que reconocer, creo yo que es consciente de la necesidad de establecer algunos cambios. Está dando algunas facilidades para intentar dinamizar un poco al sector privado y está intentando desregular un poco el marco de lo que es recaudación mediante, de manera compulsiva, como son las retenciones y las percepciones bancarias y demás. Esta tiene un cambio de filosofía, hubo un cambio en la conducción de la dirección de rentas hace un tiempo, y uno ve algunas cuestiones. Ahora bien, también a la hora de fiscalizar, establecen criterios arbitrarios, por ejemplo, qué sé yo, presumen determinados márgenes de rentabilidad dependiendo de la actividad que estableces. Entonces, bueno, ahí la discusión ya se vuelve un poco más arbitraria, porque ellos tienen como un diagrama a la hora de fiscalizar que genera cierta tensión en las discusiones, pero bueno, también es cierto que los inspectores generalmente están dispuestos a escuchar la defensa de los contribuyentes, pero sí es cierto que en las burocracias estatales, en general, y esto ya es tratando o sea, no quiero establecer o sea, no quiero personalizar, o sea, en general con las burocracias estatales existe mucho espíritu de cuerpo, mucho espíritu corporativo, es decir, cualquier inspector se puede equivocar, como nos equivocamos los profesionales y se equivocan los contribuyentes, pero a veces es más difícil luchar contra las estructuras corporativas que tiene el Estado en líneas generales, no solamente con los organismos de recaudación con los que uno trabaja en el día a día. Tus clientes dentro de este ámbito legal, ¿qué tan fácil o difícil es estar totalmente en línea con sus impuestos, estando completamente en blanco, o el sistema te obliga aún hoy en día
hasta cierta parte de la ilegalidad? No, bueno, a ver, nosotros tenemos el sistema tributario argentino es un sistema de alta carga fiscal. Eso conlleva que la informalidad en general, de que haya informalidad. Ahora, no necesariamente sean las empresas o los contribuyentes quienes generen la informalidad propiamente dicha, sino que todas estas distorsiones, por ejemplo, las empresas que pasan a ser agentes de recaudación y demás, pierden inclusive competitividad respecto de otras empresas del mismo rubro que venden el mismo producto y que no tienen la obligación de generar una carga fiscal adicional a la hora de operar. También están los contribuyentes, no nos olvidemos que hasta hace muy poco cualquier persona iba a cualquier comercio y si compraba algo, porque no me acuerdo si 10.000 pesos, una cosa así, el comerciante tenía la obligación de registrar a esa persona con el DNI, independientemente si era un consumidor final o no. O sea, existen muchas cuestiones. En lo que es el marco de los responsables inscriptos, por así decirlo, el hecho de que cuando uno, o sea, por cómo está hecho el sistema del IVA y impuesto a las ganancias, cuando uno compra algo, esa factura, ese gasto es deducible, se netea en el impuesto en el IVA. Por ende, la informalidad en general se da por una alta carga tributaria, inclusive a veces por el imposible cumplimiento de todas las regulaciones que se establecen ante una operación. No necesariamente es por una cuestión de que ni que todos son evasores, ni que todos delinquen, ni lo que fuera. O sea, cuando vos, mientras más impuestos haya, por supuesto que hay más margen para que se produzca la informalidad. Creo yo, producto de, como te digo, efectuar retenciones y percepciones de manera compulsiva y también una alta carga de regulaciones. También pasan que hay otros tipos de registros que no generan hechos imponibles y demás, pero que su incumplimiento, como te di el ejemplo, la manifestación de no, un ejemplo bastante simple, después está el registro del operador de la cadena cárnica, por ejemplo, que si uno no presenta una declaración jurada mensual de IVA con en tiempo y forma, te suspenden del registro, y después quien te compra recién tiene la obligación de retenerte todo el IVA. O sea, hay cuestiones, o sea, hay sanciones muy gravosas de regulaciones que no tienen ningún efecto de hecho imponible. O sea, en situaciones donde no está en juego el pago de un impuesto, quizás hay sanciones que terminan siendo financieramente muy perjudiciales y que pareciera que habría que ir dejando de lado. Dentro de lo que se amplió ahora, el límite de 40 millones y 10 millones mensuales por mes, ¿eso le cambió algo a tus clientes o no? No, bueno, vos me estás hablando del nuevo régimen de ganancia simplificado, sí. Por ahí. Bueno, ese es un régimen que todavía, o sea, si bien está disponible, yo considero que es muy difícil establecer una opinión, no sé si decir favorable o no favorable, pero es muy difícil que ese régimen tenga un incentivo a que la gente adhiera por dos cuestiones. Primero, que no cambiaron las leyes. O sea, nosotros tenemos las mismas leyes que antes, por lo cual, si bien hoy el gobierno nacional, el director general de ACA, pueda dar una manifestación de voluntad de que si uno se adhiere a ese régimen, nadie le va a preguntar nada, nadie le va a decir nada, que esto que lo otro, bueno, las leyes hoy establecen otra cuestión, o establecen otra cosa, con lo cual, con los periodos de prescripción de 5 años y demás, uno está bastante atado en el sentido de que dentro de 4 años te pueden venir a fiscalizar y las leyes hoy no te están dando el marco de tranquilidad que establecería ese régimen. Por el otro lado también hay distintos regímenes, el simplificado que serían los monotributistas y los responsables inscritos, donde todavía no hay demasiadas reglamentaciones que a nosotros, o todavía no hay demasiada información como para entender cuál de los regímenes es más conveniente. Esa es la realidad. Hoy por hoy, yo lo que les podría decir a cualquier contribuyente es que hasta que no se modifiquen las 3 leyes que estuvimos hablando, la ley de procedimiento administrativo, la ley penal tributaria y la ley penal cambiaria, yo no recomendaría a nadie adherir a este régimen en tanto y en cuanto eso no se modifique. Después podremos ver y analizar la conveniencia o no de un régimen o de otro, o de lo que fuera, pero hoy no está dado el marco para que la gente adhiera de
manera voluntaria. Ok. Retomando a lo que comentaste antes sobre el consejo profesional, en tu opinión, ¿qué tal manejan el consejo de ética y a futuro qué podrían mejorar y qué cosas te hacen bien hoy en día? No, bueno, a ver, la principal fortaleza que tiene el consejo profesional es que, como todos los colegios, el consejo profesional es, hay en cada, o sea, cada consejo está en el marco de cada provincia. O sea, en el caso de Corrientes, nosotros tenemos nuestro Consejo Profesional de Ciencia Económica de Corrientes y todos los consejos profesionales se integran en una federación que se llama Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. La actividad de contador público es una de todas, de todas las que hay dentro de las ciencias económicas. Creo yo que debe ser una de las más complicadas. No, una de las más grandes en cuanto a volumen de profesionales. Como fortaleza, la realidad es que es un consejo que está gobernado por colegas, o sea, tenemos elecciones, las autoridades se eligen democráticamente, quienes conducen o quienes tienen mandato para manejar el consejo y quienes establecen las discusiones, en general son colegas que desarrollan la actividad, que uno tiene acceso, o sea, uno puede llamar a nuestra delegación de Goya, inclusive al consejo que está en Corrientes, pide hablar con una persona que puede brindar asesoramiento técnico, siempre tenemos buen servicio, si existiera alguna queja y demás, el presidente o alguna otra autoridad de relevancia dentro del consejo atiende. O sea, yo veo que el consejo brinda un buen servicio de atención a quienes estamos matriculados y como te digo, la principal fortaleza es que en general son personas que desarrollan la actividad, por lo cual se chocan y se encuentran con los mismos problemas que cualquier otro, o sea, que yo o cualquier otro contador. Después, ¿qué opino? O sea, yo ahí trato de generalizar un poco más en lo que son las asociaciones intermedias en general. Me parece que todas las asociaciones intermedias en general están teniendo algún problema. Trato de no personalizar porque en todo caso si tuviese algún problema o con el presidente del Consejo Profesional o con el presidente, no sé, de la sociedad rural o de alguna cámara o lo que fuera, preferiría decírselo en la cara, entonces trato de no personalizar eso. Yo creo que las asociaciones intermedias han perdido fuerza de representación. Y la fuerza de representación se da, me parece, porque sobre todo en la provincia de Corrientes, pero también sucede en otras provincias, inclusive a nivel nacional. O sea, el Consejo de Ciencia Económica de Buenos Aires, por ejemplo, es el más representativo, el que más matriculados tiene. No tienen fuerza a la hora de establecer determinadas exigencias y peleas con los organismos de control. O sea, por ejemplo, ahora que estuvieron venciendo todas las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y demás, los consejos profesionales han solicitado prórrogas a ARCA, y se dan prórrogas muy cortas o que no se ajustan a las necesidades que tenemos los contadores y que tienen los contribuyentes, con vencimientos que de vuelta te pueden llegar a generar algún efecto cascada con incumplimientos de otro estilo y algunas sanciones hasta económicas muy gravosas, principalmente porque el marco legal y el marco de regulación que tenemos sobre los impuestos son de hace 40 años, 30 años, 20 años, y la dinámica de la actividad empresarial y la dinámica de la actividad privada se ha modificado mucho. O sea, hoy cualquier persona del teléfono puede invertir en acciones del exterior, en bonos, en cuestiones que antes se operaban, por ejemplo, solamente en la bolsa o con un operador determinado. Eso genera una burocracia a la hora de declarar, de exteriorizar esos bienes y demás, las declaraciones juradas que llevan muchísimo trabajo y que quizás inclusive ni siquiera generan la determinación de un impuesto. Por lo cual yo creo que es muy importante que las asociaciones intermedias empiecen a establecer reclamos un poco más fuertes, pero por sobre todas las cosas para mejorar la provisión de información a los fiscos y a otros organismos de control,
y para que también el Estado adapte su dinámica quizás un poco más lenta y cansina sobre lo que es la actividad privada. Y eso me parece que atañe a todas las asociaciones intermedias en general. También es cierto, creo yo, que en nuestra provincia, bueno, venimos de periodo de gobierno bastante, o sea, un gobierno que viene estableciéndose ya de un régimen de hace muchos años. El poder político es muy fuerte y yo creo que existen ciertas complicaciones a la hora de enfrentar el poder político. Bueno, que entonces eso lo que genera es que los profesionales o los empresarios de alguna actividad o lo que fuera sientan que pierden un poco de representación. O sea, si vos me preguntás a mí, yo creo que nuestras asociaciones intermedias se han burocratizado al ritmo o en consonancia con el Estado. ¿Se han entibiado? No sé si entibiado, burocratizado y han perdido la fuerza y la representación que deberían tener. Eso sí, estoy seguro. Que ojo, no es cargar culpas contra alguien, sino, bueno, el poder político también condiciona. Sí. A ver si tenemos alguna consulta acá de los chicos, mientras vamos a la otra pregunta. Acá dice: el informe crediticio es para saber si el sujeto de derechos gana lo suficiente para otorgarle un paquete y tiene derecho de apertura gratuita de caja de ahorros, de FERAT 27. ¿Alguna opinión? No, o sea, los bancos en general requieren información. O sea, una cosa es requerir información, supongamos, para un tipo está pidiendo un crédito para invertir en capital de trabajo o hacer una inversión importante en su empresa, y bueno, uno obviamente entiende que se requiere determinada información. Ahora, te piden la misma información para un tipo que está por sacar un crédito de 100.000 o 200.000 dólares, para un tipo que quiere extender el límite de su tarjeta de crédito porque se va de viaje. O sea, a ese nivel de regulaciones hemos llegado a pelear hasta hace poco. Ahora sí estamos en un proceso de regulación y el Banco Central y otros organismos públicos han prohibido a las entidades financieras requerir determinada información, lo cual es importante. Pero también es cierto que entidades financieras como el Banco de Corrientes establecen, o sea, esto no es un tema del funcionario de turno que te atiende, sino que establecen requerimientos de información que son indebidos e inapropiados para lo que corresponde. O sea, no tiene ningún tipo de sentido para lo que lo requieren. Lo mismo pasa con la Inspección General de Personas Jurídicas. Hay un caso anecdótico. La Inspección General de Personas Jurídicas es el organismo de control no solo de las sociedades comerciales del ámbito privado, sino también de todas las fundaciones, asociaciones, barras pesqueras, todas las entidades que tengan alguna actividad, club de básquet. O imagínate la cantidad de entidades que están bajo ese marco de control. Bueno, es cierto que el Estado, bueno, lo saben, el Estado tiene mucha participación con las asociaciones civiles y demás, lo cual obviamente quizá uno sienta que se ha perdido el hecho de priorizar el marco regulatorio de lo que es la actividad privada, y está todo un poco mezclado, por lo cual los trámites suelen ser engorrosos, demoran y demás. Eso no quiere decir que haya buenos funcionarios de inspección, que son gente formada, gente proba, con la que uno se contacta, trata de empujar las cosas, se brindan a empujar las cosas y uno va obteniendo las inscripciones correspondientes o lo que fuera, lo que es el sector privado. Pero la realidad es que, por ejemplo, me ha pasado con un cliente hace un par de años que tuvo que reelegir sus autoridades por estatuto, o sea, de acuerdo a la ley, los organismos de administración de cada sociedad deben ser reelegidos y demás, y eso conlleva que uno tenga que inscribir a las autoridades para que tenga efecto, para que todo el mundo sepa. Y bueno, y le pasó a un cliente que no le habilitaban un postnet para su comercio, porque supuestamente no tenía las autoridades nuevas inscritas. Eso estaba en proceso de inscripción, en trámite. Bueno, la inspección se demoró, qué sé yo, salió como a los 10 meses y estuvo 10 meses sin poder poner el postnet, porque el banco que le brindaba el postnet decía que tenía que estar inscrita, no en trámite de inscripción.
estamos hablando de dos entidades de orden provincial. Claro. Bueno, y eso obviamente que vuelve muy engorroso todo lo que es el tema de tramiteríos, papeleríos e inclusive genera demoras en lo que puede ser una dinámica a la hora de aplicar un crédito, de hacer un negocio o de lo que fuera, porque los proveedores te pueden pedir eso, los clientes te pueden pedir eso, o sea, no estamos hablando de algo menor. Claro. Bueno, y a veces quizá un contribuyente se pierde la posibilidad de abrir una cuenta corriente con algún proveedor o algo, porque esos trámites suelen demorar. Generalmente ya por el hecho de estar en trámite de inscripción. Justo que tocaste el banco corriente, es llamativo la cantidad de promociones que tiene el banco de corrientes, por así decirlo, 10% sin tope. Para consumo. Para consumo. Para consumo, nunca para inversión. ¿Cómo son esos? Bueno, ¿De dónde se financia como para tener? Yo supongo que del erario público. La verdad no lo sé, yo no soy funcionario del banco, no trabajo en la actividad financiera, pero entiendo que cuando, o sea, todos sabemos que los descuentos, o sea, las cosas gratis no existen. Claro. Es posible que en esos casos las tasas subsidiadas y demás, por supuesto, son para promocionar algo. En general el banco busca promocionar o algunas actividades o el consumo en sí. Después, la solidez financiera del banco, no la conozco, entiendo que es un banco que igualmente funciona bien. No tengo información de que el banco pase un mal momento, ni nada por el estilo. Para tus clientes, dentro de lo que es asesoramiento preventivo versus correctivo, ¿qué opinión tenés? No, bueno, nosotros en general tratamos de trabajar de manera preventiva. O sea, la planificación fiscal y contable se basa en eso, en llegar de manera anticipada ante las eventualidades que uno pudiera tener. En general lo que uno busca es, o sea, la primera premisa, que la aprendí el primer día de clase en el posgrado, la primera premisa que uno tiene que tener es que uno a la hora de tomar decisiones de planificación fiscal, lo primero que hay que poner en cuenta obviamente es el marco regulatorio y el marco normativo, y en base a eso tomar decisiones. Pero lo segundo, que es casi tan importante como eso, es entender cuánta ambición de recaudación tiene el Estado, que va a recaudar ese impuesto. Porque pasa mucho que con resoluciones internas, con cambios de criterios internos, con nuevas interpretaciones y demás, algo que quizá viene siendo convalidado por un fisco, ya sea provincial o nacional. Estamos hablando sobre todo, el impuesto de ingresos brutos es un impuesto que se liquida, que hay que fiscalizar y demás, pero que no tiene tanta maraña de normativa. O sea, vos pagás ingresos brutos con una determinada alícuota de acuerdo a la actividad que haces, por lo que vendés. Después, bueno, podrán tener algún criterio para fiscalizarte, como te dije, cometer alguna arbitrariedad que se puede discutir y uno se defiende, pero no tiene tanta vuelta, no tiene tanto secreto. Lo que es impuesto a las ganancias, en general el impuesto a las ganancias es el impuesto más importante que tienen los contribuyentes a nivel nacional. Es un impuesto que dependiendo de la toma de decisiones o de acuerdo al marco normativo, el impuesto a la ganancia tiene algunos castigos, ya sea desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de capitalización y demás. Por ejemplo, invertir en activos fijos, además eso castiga en el impuesto a la ganancia porque te genera más renta. Bueno, cuando uno toma alguna decisión respecto de cómo planificar desde el punto de vista fiscal la actividad de un cliente, no son pocas las veces que si el Estado necesita recaudar más o tiene necesidad de recaudar, te podés llevar algunas sorpresas, que encima eso conlleva no solo que te tengas que defender, o sea, ya pasás al correctivo, o si lo hiciste de manera preventiva, tendrás tus elementos para defenderte, sino que obviamente eso conlleva un proceso burocrático importante, donde, como te dije antes, hay mucho espíritu de cuerpo corporativo, donde el fisco es muy poco razonable a la hora de discutir, o sea, toma un criterio y va para adelante y no contempla demasiado lo que uno puede establecer y bueno, obviamente todo eso termina siempre
en la justicia o en procesos administrativos bastante tediosos, que el contribuyente lo pone muy nervioso, por supuesto, porque nadie quiere estar teniendo conflicto con el Estado. Y eso, obviamente, que se produce generalmente cuando uno trata de prevenirse más, y de vuelta suele haber este tipo de sorpresas, que son procesos de mucha tensión, de estrés, donde se cometen arbitrariedades y demás. Hay muchas anécdotas para contar sobre eso, pero sí es cierto que el Estado, de acuerdo a su voracidad para recaudar, suele tener cambios de postura ya convalidados previamente. Y no es, o sea, los procesos administrativos internos dentro de ARCA, por ejemplo, o Renta, lo que fuera, no suele encontrar uno mucha imparcialidad a la hora de evaluar cuando uno discute. No hay imparcialidad en general, ya tiene una posición tomada y es muy difícil, no es muy difícil dar la vuelta, pero es muy complejo el proceso que uno tiene que atravesar ahí. Después, bueno, hay contribuyentes que a veces se allanan el criterio porque dicen, bueno, priorizo mi tranquilidad o lo que fuera, y hay procesos donde los contribuyentes deciden defenderse como corresponde. En el caso en particular del gobierno nacional, por ejemplo, ya he dado mi opinión sobre el gobierno provincial, que adelanta saldos de manera compulsiva con las retenciones, percepciones bancarias, ingresos brutos y otras cuestiones. El Estado Nacional no está exento de eso. No olvidemos, estamos ante un gobierno que mantiene, yo creo de manera prudente, o sea, de manera correcta, una obsesión con el tema de las cuentas fiscales y el equilibrio fiscal. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con esa filosofía. Ahora, eso también produce que el gobierno necesite recaudar y uno a veces se encuentra, quizá hasta de manera sorpresiva, con algunos criterios que llaman la atención y que, bueno, vuelven un poco difíciles y tensionantes algunas discusiones. Ahora, más que eso, no puedo decir, no se trata de defender. Nosotros personalmente, cuando tomamos decisiones, las evaluamos en profundidad a la hora de establecer un determinado criterio. También hay mecanismos para consultar a los fiscos. Nosotros solemos efectuar ese tipo de consultas. Hay sectores, inclusive, donde uno se puede asesorar y nosotros también trabajamos con eso. Bueno, a veces tenemos mayores tensiones que otras, pero bueno, en general, las discusiones que tenemos somos de defendernos, tratar de que se respete la propiedad privada y los criterios, que establecen las leyes que se respeten, pero sí es cierto que muchas resoluciones internas y regulaciones que inclusive vienen de años anteriores, que están totalmente zanjadas y totalmente, o sea, ya hay contribuyentes que han llegado hasta la Corte Suprema y la FIP sigue discutiendo. Esto no es de ahora, esto viene de hace muchos años. O sea, un contribuyente discuta algún criterio con el fisco y va a todas las instancias y hay fallos de corte, como te digo. Pero no necesariamente son correlacionales. No son, el fisco tiene el criterio de que no. Entonces, bueno, cada uno tiene que ir y volver a discutir y demás. Bueno, eso la Corte se ha pedido muchas veces. Los principales, o sea, la mayoría de los casos que hay en la Corte y las demoras que hay en la justicia, no solo en la Corte, sino en otras instancias del Foro Federal, son los principales litigantes, son la FIP y ANSES. Generalmente en casos análogos, o sea, estamos hablando de discusiones iguales. Siempre iguales. Y bueno, después el otro problema que tenemos es que existen la implementación de impuestos análogos a nivel provincial y municipal, por ejemplo, y uno va a discutir a lugares, a instancias judiciales provinciales, donde quizá algunos tributos, tasas, contribuciones que establecen los municipios son importantes para el erario público y está en juego la recaudación, está en juego inclusive el salario del sector. Y bueno, se vuelve muy difícil de discutir o muy difícil de encontrar imparcialidad. La realidad es que el contribuyente en general juega con la cancha inclinada. Esa es la realidad. O inclusive a veces termina discutiendo en instancias donde ya no se debería llegar o uno se presenta a discutir, supongamos,
de manera muy profunda alguna cuestión de fondo de un tributo que un juez tiene por qué saber y terminan dictámenes de la procuración o de procuradores o lo que fuera, que bueno, como te digo, se vuelve muy burocrático y muy complejo, y creo yo que los fiscos podrían simplificar mucho más el tema de las discusiones respecto de casos análogos viene tanto. O sea, cada uno tiene que ir tiene que llegar hasta la instancia que corresponde. Y en general los fiscos siempre apelan, se van pasando la pelota entre ellos dentro de su organización burocrática, como te digo, con mucho espíritu corporativo y sin retroceder. Como para dar para así decir, cierre, ¿te gustaría comentarnos algo sobre tu rubro, sobre todo qué está pasando con el abigeato? Bueno, a ver, yo creo que en cuanto a lo que es, bueno, estamos entrando en un periodo electoral y de campaña, me parece que, o sea, la preocupación que yo tengo como profesional es que creo que ninguno de los temas que hemos conversado hasta recién están en la agenda de campaña de los partidos y demás, y que ahí es donde creo que las asociaciones intermedias deberían tratarse un poco más de fuerza. Pero el abigeato fue algo que te comenté la otra vez hablando. Creo que en la provincia de Corrientes se está pasando por un proceso muy complejo con el tema del abigeato, del cuatrerismo y de la inseguridad que hay en los establecimientos ganaderos. Han salido artículos de revistas especializadas sobre este tema, de cómo, por ejemplo, el departamento de General Real ha perdido población ganadera. Creo que la ganadería, la agricultura, todo lo que es la madera, son quizás hoy por hoy los tres sectores, o sea, todo lo que es el sector de producción primaria, todo lo que es el ciclo y demás, son los sectores que más que más han avanzado en los últimos años, producto del recambio generacional que ha habido y producto también de algunas herramientas fiscales que existen en determinadas, tanto a nivel provincial como nacional, que permiten justamente, al haber herramientas fiscales que lo hagan posible, existe la posibilidad de crecer. Y creo que hay dos cuestiones muy importantes en lo que es la producción primaria que no están en la agenda, o que si están en la agenda no son discutibles. Que es el impuesto a la mera compra, que yo creo que nos está perjudicando muchísimo respecto a otras provincias y nos cierra muchos mercados, y la cantidad de fiscalizaciones que ha hecho la Dirección General de Renta en los últimos años a contribuyentes que no son de la provincia que deben pagar ese impuesto, que es un impuesto aún más distorsivo que el de los ingresos brutos, porque directamente grava al que compra producción primaria de Corrientes. O sea, un tipo... Claro, no la paga el que está comprando, sino el propio productor. Bueno, yo creo que por las leyes del mercado la paga el productor, pero los burócratas de turno dicen que no, que la paga el que lo compra. Bueno, ese es el principal tema que yo veo totalmente fuera de la agenda y de difícil acceso a la discusión. Y creo que de a poco nos seguirá celebrando más mercado de lo que nos abre, y es bastante más perjudicial de lo que uno cree. Toda nuestra producción primaria está bastante bien incentivada, de acuerdo a las herramientas fiscales de vuelta provincial y nacional, o sea, eso es algo para destacar, pero después tiene que sortear este tipo de medidas que son perjudiciales. Y después yo sí quería hacer un párrafo sobre el tema del abigeato, que creo que ningún productor ganadero está exento de eso, que creo que ha escalado a niveles que uno no se imagina, y que me llama mucho la atención que nadie hable de eso. Yo quedé muy sorprendido con algunos artículos y publicaciones que hubo en los últimos meses, y bueno, obviamente que tengo muchos clientes que son víctimas de eso, y después mucha gente que no es cliente, que uno conversa y demás, y salen hasta exentos, y no se encuentran muchas respuestas. Por lo cual yo creo que debería ser un tema que se debería empezar a discutir un poco más, porque no suele haber mucha clarificación sobre eso. Y como te digo, me ha sorprendido escuchar casos donde se ha empezado a hacer algo que empieza a generar desincentivación
ha generado menor incentivos que antes, y estamos hablando de un sector que yo creo que está empujando mucho en cuanto a la producción y de avanzado. O sea, hoy por hoy somos una de las provincias más ganaderas del país, donde hay muchísima comercialización, somos productores de cría como Correntino, lo digo, me parece que es un motivo de orgullo, de lo cual el gobierno provincial se hace eco, las mejores exposiciones, sacando la verdad de Palermo, todas las exposiciones de razas y demás, o sea, Corrientes hoy es un polo ganadero, y me llama la atención que es un tema del cual se habla poco. No quiere decir que las asociaciones intermedias y demás no reclamen. Yo conozco casos de abigeato que ha habido, que las autoridades que representan, esta gente se ha puesto a disposición y demás, pero me parece que no se está dando la respuesta que los productores ganaderos esperan. Y esto yo no soy productor ganadero, mi padre sí lo es, pero yo no. Pero bueno, sí es un tema que yo escucho mucho y que me llama mucho la atención que esté tan fuera de agenda. Es por eso que yo quería hacer un párrafo aparte por los dos temas, tanto impuesto a la primera compra a los productores primarios en general y el tema del abigeato en particular. Y después, bueno, obviamente que en todo lo que es el sector forestal, también el sector arrocero, siempre las cuestiones climatológicas juegan malas pasadas. Bueno, creo que tampoco veo demasiado en agenda esas cuestiones en lo que es todo el sector primario. De lo que es el sector de lo que fuera comercio, industria y demás, me parece que el reclamo es claro, hay que bajar los impuestos, la provincia debe empezar a hacer un ajuste en consonancia con lo que viene haciendo el gobierno nacional, tenemos que bajar el nivel de regulaciones y las entidades del Estado deben estar al servicio del sector privado y no poniendo palos en la rueda como lo vienen haciendo hasta ahora en general. Y yo no estoy viendo que estas cuestiones estén en agenda. Espero que durante la campaña empecemos a escuchar un poco más cuestiones de propuestas, reformas, de regulaciones y cambios en relación con todas estas cuestiones. Espero que sí. Nos quedamos sin tiempo. Un gusto, Lisandro. Bueno, gracias, Che.